Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. El tiempo del misterio regresa a las ondas de Radio Nacional. Casi una hora tenemos por delante para seguir juntos y compartir este tiempo de radio en la madrugada. Elena Trapero se encarga de controlar nuestro mágico sonido ahora, y las gracias a todos los que seguís ahí en directo en la sintonía de Radio 1 y Radio 5, y a todos a los que a cualquier hora del día y de la semana nos escucháis a través del invento ese que es el podcast. No nos olvidamos de la legión de seguidores que desde más de 100 países en el mundo sintonizan nuestra emisión, la magia de la radio, del espacio en blanco, llegando a todos los rincones del mundo, y es algo que nos alegra. Y para esta segunda hora nos quedan aún temas de interés. En la segunda parte llegará Star Wars, esa saga que sigue arrasando en las pantallas de los cines. Parece que esconde muchas claves, no os lo perdáis. Pero ahora, para seguir, nos vamos al terreno de las conspiraciones. En el programa tenemos a un experto que se encarga de analizar diferentes aspectos de la realidad y de la actualidad, y en esta ocasión le toca a ciertos personajes que se han creído mesías. Ahí os dejamos con ello. Esta música nos sirve para entrar en un mundo tenebroso en el cual tenemos un guía especial. Nos vamos hasta Cantabria. Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar con vosotros una vez más. Hacía tiempo que no pasabas por el espacio en blanco. Te tenemos que atar más para que vengas más veces. Ingeniero de telecomunicaciones, lo que hay que estudiar para eso, ¿no? Para hacer teleco, ¿no? Decían que era muy difícil antes. No sé si seguirá siendo. Sí, era una de las carreras duras en su momento, pero bueno, como todo, estudio y tenacidad se saca. Para tíos listos como tú. Muchas gracias. Divulgador sobre todo de temas conspiranoicos, investigador, y no quiero decir nada más. Y cántabro de adopción, porque se ha pasado a vivir allí en Cantabria. ¿De qué nos vas a hablar hoy, esta noche? ¿De líderes políticos que se creen mesías? Exactamente. Hay una parte de sociólogos y una parte de psiquiatras que se han dado cuenta que hay digamos, entre lo que podría ser el 1% o el 2% de la población mundial que vienen a ser psicópatas, es decir, gente que tiene trastorno antisocial de la personalidad, pero llama la atención cómo si se mira toda la historia de la política, como se mira la historia de los gobiernos, digamos que hay un alto porcentaje de jefes de Estado que a lo largo de la historia han estado completamente convencidos de que estaban designados, que eran elegidos por Dios para llevar a cabo esa misión, ¿no? Y lo que vamos a tratar de investigar un poquito esta noche es efectivamente qué hay detrás de ese fenómeno, de ese mesianismo político, y si realmente estas personas son gente que tiene de alguna manera algún trastorno mental o son de alguna manera genuinas personas especiales, o son una especie de personas especiales o de profetas que realmente están tocados por lo divino y que se pueden cumplir, digamos, una serie de casualidades para que gente con estas creencias acabe conquistando el poder. Pues según los datos que me has pasado, empezar por Hitler, que no sé lo que sería, pero la montó buena, ¿no? ¿Él se creía un mesías? Sí, es curioso, porque de hecho Hitler, digamos que se le conoce muchísimo en su faceta ya de jefe de Estado, ¿no? Digamos, el máximo representante del Tercer Reich, pero lo que mucha gente no sabe es que Hitler en su infancia fue mendigo, vivió en la calle y trató de ser pintor en la época en la que vivió en Viena. Él mismo lo cuenta en su famoso libro Mi lucha, Mein Kampf, y de hecho Hitler de alguna manera
era una persona que se sentía, ya de antes de alcanzar el poder político, era una persona que se sentía destinada, digamos, a un destino glorioso, ¿no? Él mismo lo cuenta, de hecho, sus padres querían que él fuera funcionario, y él rechazaba la idea de ser funcionario porque a él le parecía que eso era algo mediocre, y que él, por otro lado, estaba llamado, como decíamos, a un destino glorioso, ¿no? De alguna manera, Hitler, los biógrafos de él se le asocian con malos tratos por parte del padre, con una infancia muy compleja, pero sí que hay un detalle que da el mismo Hitler y que nos puede arrojar un poco de luz sobre su realidad psicológica, y era que, sabes que él vivía en esa Alemania deprimida posterior a la Primera Guerra Mundial, donde fue muy difícil, granjearse oportunidades, y de alguna manera quizás era alguien, vamos a pensar que quizás estaba perturbado, pero era alguien que estaba esperando una señal. Y él mismo cuenta que el 1 de agosto de 1914, cuando se oyó la declaración de guerra de la Primera Guerra Mundial, él mismo decía que acabó abrumado por la emoción, que se puso de rodillas y que dio gracias al cielo por proporcionarle la fortuna de vivir en esos momentos, en esos tiempos de lucha por la libertad, ¿no? De alguna manera, para él era como si el destino le estuviera arrojando una señal de que en todo ese fragor, en todos esos problemas que iba a atravesar Alemania, él sería el gran importante. Y que este conflicto, la guerra, le animó como para que él, a partir de todo ese caos que se generó, fuera cada vez más hacia sus objetivos, que era su vida. Líderes políticos que se creen mesías, hablando algunos datos de Hitler. En algún lugar he leído también, nos han contado algunos invitados que han pasado por el programa, que estaban en una trinchera y de repente cayó una bomba y una voz o algo le decía, muévete de ahí. Es decir, como si alguien le estuviera ayudando a que ese destino que él se había prefijado en su cabeza o sentía se pudiera realizar, ¿no? Exactamente, como si tuviera una ayuda sobrenatural, ¿no? Que son cosas que llaman muchísimo la atención. Él mismo dice que él seguía el camino que le marcaba la providencia con una precisión, y pues decía, con la precisión y seguridad de un sonámbulo, y de alguna manera era una persona que estaba completamente convencida de que realmente estaba ahí por la gracia de Dios. Evidentemente hay que poner también un poco estas declaraciones en tela de juicio, porque si muchas de ellas se pueden producir a posteriori de la subida al poder, también se pueden usar como una especie de propaganda política, es decir, yo estoy aquí porque Dios me ha puesto. De hecho, por ejemplo, todas las monarquías absolutistas lo eran por la gracia de Dios, ¿no? Pero sí que llama la atención, por ejemplo, que fueron no pocas veces, y también lo veremos en el caso de Francisco Franco, cómo salen misteriosamente inertes de atentados y de desgracias, ¿no? Que finalmente en ninguno de ellos acaban con su vida, ¿no? Como si una mano secreta les fuera protegiendo. Menos mal que no llegó a cumplir su cometido, de Hitler en este caso, ¿no? Aunque la dio buena. Bueno, evidentemente, ¿no? De hecho, él dice en su toma de posesión del poder en 1933, que él hace una declaración, dice, dadme 4 años y ya no conoceréis Alemania. Realmente, 10 años después ya no reconocíamos el mundo, ¿no? Es quizás Hitler el mejor ejemplo de lo que una persona con vamos a llamarle, con este mesianismo político, con esta convicción de que estaba trabajando para el Supremo, pudo casi dar la vuelta al mundo, ¿no? De hecho, él tiene otra declaración en el Mein Kampf, que él dice que estaba completamente convencido de estar actuando de acuerdo con Dios, y que al defenderse del judío estaba luchando por la obra del Señor. Casi nada. Escuchaba voces, eso para muchos es un síntoma de que algo no funciona bien en la cabeza, pero al final se dio cuenta, o hay algún testimonio de que estaba equivocado, o algo le salió mal, o cómo justificó
todo ese asunto y cómo acabó su historia? Pues realmente no. Hay que reconocer que en ese sentido parece tener una gran coherencia. De hecho, bueno, ya sabes también que hay teorías últimamente muy en boga en ciertos ámbitos de la conspiración sobre si Hitler pudo emigrar a Argentina en sus últimos años de vida, etcétera, etcétera. Yo eso no lo tengo recogido, pero lo que sí es lo que de alguna manera cuentan sus biógrafos y los historiadores de la Segunda Guerra Mundial es que de alguna manera era una persona muy autoritaria, pero muy sumisa con el destino, y que de alguna manera en la última parte de la guerra, cuando él podría haber buscado otra solución, también se aceptó de alguna manera si la versión de que él y Eva Braun murieron suicidándose en el búnker, digamos que él aceptó también su muerte con cierta valentía, ¿no? Y aceptó, digamos, ese fin que le brindaba el destino, pues supuestamente con la misma valentía que había supuesto o que había hecho toda su andadura política. Hay otros muchos políticos que se creían mesías. Has hablado de Francisco Franco. ¿También él se creía tocado por la mano de Dios? Exactamente. Francisco Franco es curioso porque es un general muy joven, y de hecho llegó a ser en aquel momento el general más joven de Europa. Solamente había sido, si tengo bien entendido, superado un poco en cargo y en edad anteriormente por Napoleón. Él, en 1926, llega a ser general con tan solo 33 años de edad. Y esto ocurre un poco en lo que fue en el contexto de la guerra del Rif en Marruecos, y que de alguna manera él ya entonces, como hemos dicho, se sentía tocado por la gracia de Dios, pero digamos el gran mérito que él tiene entonces, que lógicamente tenía unas dotes digamos estratégicas innegables, ¿no? Por eso ascendió tan pronto, pero su gran victoria es convencer al enemigo, a los marroquíes, a los que entonces se llamaban los moros, de que él tenía baraka, y que bueno, se cuentan en esas igual leyendas de que de alguna manera se metía entre las balas, avanzaba hacia el enemigo siempre resultando indemne, que de alguna manera al convencer al enemigo de que él tenía baraka, era la mejor digamos arma de guerra psicológica frente al enemigo, porque le sabían a alguien como tocado por el destino. Baraka significa directamente, literalmente bendición divina, y nosotros lo usamos un poco como esa palabra que denota, sí, pero suerte cuando te la provee directamente la divinidad, porque tú eres un ser especial, porque eres un elegido, y porque tú tienes una misión que representar para Dios, y por tanto te protege. Esa es la baraka. Y lo cierto es que Franco en la guerra del Rif se convenció de esta condición, de esta digamos que él se sentía una carta marcada por el destino, y esa creencia o esa seguridad jamás le abandonó, hasta el punto de que, si te das cuenta, luego por ejemplo lo que fueron las monedas de la dictadura, tú veías cualquier duro de 5 pesetas y veías que Francisco Franco lo era siempre por la gracia de Dios, ¿no? De alguna manera esa seguridad le acompañó toda la vida. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hablando de algunos líderes políticos en la historia que se han creído mesías, han estado tocados por la mano de Dios, o eso se creían. Miguel Ángel, no sé si me vas a contar alguna cosa más, nos vas a contar alguna cosa más de Franco, pero se salvó de unas cuantas también, ¿no? ¿Cómo dice? Se salvó de unos cuantos atentados, ¿no? Exactamente, Franco, pero eso también es un elemento que se puede relacionar de alguna manera con una cierta paranoia que por otro lado suele ser habitual, ¿no? En Franco es que hay que entenderles también, podemos un poco ver la versión divina, ¿no? La versión de la baraka del protegido divino, pero también existen otros trabajos que hacen, digamos, unas visiones mucho más psicológicas de lo que serían los personajes, ¿no?
En este sentido existe un libro de la periodista española Pilar Eyre, es un libro que se llama Franco Confidencial, donde ella cuenta de alguna manera cómo era la infancia de Franco, ¿no? Por lo visto, Franco era hijo de Nicolás Franco, un maltratador, alcohólico, y una persona muy dada a los ataques fáciles de ira, ¿no? Según cuenta Pilar Eyre, pues padre de Franco, digamos, educó a pues entre insultos, le solía llamar Paquita, le solía llamar marica, y tenía también una fuerte vinculación con la madre, lo que, según esta autora, constituía un complejo de Edipo. Aquí se hace una tesis, digamos, bastante interesante, y es que posiblemente la megalomanía de Franco, es decir, aquella idea de ser un elegido de Dios, fuera posiblemente un mecanismo psicológico compensatorio por, digamos, una autoestima muy dañada que había adquirido en sus primeros años en el ambiente familiar, ¿no? Lo que es quizás innegable es la singularísima personalidad de Franco, que por un lado tenía esta herida emocional interna tan profunda, pero como en lo social era súper hábil, cómo consiguió ir subiendo y cómo llegó a postularse, bueno, pues hasta que dio el golpe de Estado el 18 de julio de 1936, que le encumbró pues a la jefatura del Estado de la Nación. Reliquias, también tenía reliquias a su alrededor, ¿no? Como una forma de aumentar esa baraca, o como un reflejo. Lógicamente, el pensamiento mágico está muy presente. Son muy famosos en el programa y has tenido varias entrevistas sobre lo que era el esoterismo nazi y todo ese complejo mundo de símbolos, de esoterismo, de magia, etcétera. En ese sentido hay que entender que estas personalidades tienen un fuerte sustento de pensamiento mágico, ¿no? De lo que hablamos de los protegidos, pero también de todas esas maneras, evidentemente Franco con los santos del catolicismo, etcétera, etcétera, para de alguna manera que también ayudar a esa suerte que aunque ellos piensan que les viene innata, ¿no? Vale, es que saltamos el charco, nos vamos a otro político. George Bush, ¿padre o hijo? ¿Quién de los dos se creía más? Hijo. ¿Hijo? George Bush, hijo. De hecho, padre parecía una persona más estable. George Bush, hijo, digamos, es una persona bastante curiosa, y además damos un salto cualitativo, porque las dos primeras personas que hemos hablado son dictadores, con lo cual, de alguna manera, su poder, bueno, pues era un poco por la gracia de Dios, son otro tipo de regímenes, pero Bush, hijo, digamos que es el jefe de Estado de una democracia, y de una democracia que en teoría es aconfesional, ¿no? O sea, que realmente llama la atención que un líder político de una democracia tenga estas fortísimas creencias religiosas y que las ponga tan así, ¿no? Pero lo que llama la atención de Bush, digamos, tuvo una vida un tanto disipada hasta los 40 años, tuvo varias empresas, etcétera, etcétera, y uno de los aspectos, empresas que casi todas quebraron, que fueron mal, y uno de los aspectos más desconocidos de Bush es que era alcohólico. Era alcohólico, sí. O sea, tenía un problema de adicción con la bebida y que estuvo a punto de costarle su matrimonio. Pero, bueno, él en un momento dado de su vida, es lo que hace que empieza pues a frecuentar a un pastor protestante. Él sufre una conversión importante al cristianismo, al protestantismo en este caso, y de la mano de un reverendo que se llamaba Billy Graham, a los 40 años abandona el alcohol y nace como nueva persona. De alguna manera él le promete a su mujer que jamás volvería a beber, y a partir de ahí, digamos que es como una especie de renacido, que por otro lado es un elemento que encontramos en el cristianismo en otros de los grandes santos. Por ejemplo, San Agustín en sus confesiones habla mucho de que él era una persona hasta que de alguna manera tiene esa visión y se convierte en un santo. También San Ignacio de Loyola o el propio San Pablo, ¿no? Y es curioso cómo él tiene un proceso así. A partir de entonces la religión se convierte en algo completamente principal en su vida, y existe un testimonio que nos llama mucho la atención, o que digamos pone muy bien el foco en qué pasaba por la
cabeza de Bush, y viene por parte de un telepredicador que se llama James Robinson, y que Bush en 1998 le dice: he escuchado la llamada, creo que Dios quiere que me presente a las elecciones presidenciales. Y ahí, digamos, empieza un poco el periplo histórico que ya es más conocido por todos los oyentes. Y ganó las elecciones, fue presidente de los Estados Unidos, ¿no? Se metió en unos cuantos líos. Se metió en unos cuantos líos y que además muchos de ellos, bueno, siempre se ha hablado aquí de la guerra de Irak, esa guerra supuestamente por petróleo, pero tenemos de uno de los que fue los biógrafos de entonces del George Bush. Chirac. De Chirac, el francés, sí. de que fue el francés, exactamente. Y era un periodista que se llama Jean-Claude Maurice, que escribió un libro que traducido vendría a decir algo así como: si usted lo repite, yo lo desmentiré. Y es que este propio periodista cuenta una cosa que obtuvo de Chirac, y era que, estando Chirac en su despacho, recibe una llamada de George Bush para que se sume a la contienda de Irak, es decir, para que les apoyara en la guerra de Irak. Pero, según cuenta este hombre, Chirac cuando coge el teléfono, literalmente le cambia la cara, porque, según cuenta Chirac, lo que le dijo Bush al teléfono es que Gog y Magog están actuando en Medio Oriente. Las profecías de la Biblia están a punto de cumplirse. Al principio, el propio Chirac pensó que eso era una broma, esa era la manera, él le explicó que quería que entraran en la guerra de Irak, y de alguna manera lo vinculó con las profecías bíblicas. Es curioso que al principio Chirac parecía que estaba divertido, pero luego le cambió completamente la cara, y para cuando colgó el teléfono estaba completamente en pánico por las referencias bíblicas que Bush le había mencionado de cara a meterse en la guerra de Irak. Dicen que lo siguiente que hizo Chirac fue consultar con un teólogo y enterarse bien quién era ese Gog y ese Magog, y realmente tratar de entender un poco cómo era la realidad simbólica en la que Bush estaba metido, y que de alguna manera le empujaban a participar en una guerra que, por un lado, vemos como único objetivo del petróleo, pero que, por otro lado, tiene tintes de poder ser una especie de guerra santa, ¿no? Qué pena, Miguel Ángel, que el tiempo se nos va. Se nos escapa, y hay todavía unos cuantos que quiero que me cuentes, nada, aunque sea telegráficamente. Tony Blair, ¿también se cree un mesías? Tony Blair es un caso muy curioso, porque sus biógrafos, y de hecho la gente que le conocía, que pueden ser varios políticos, desde la gente que le encumbró, etcétera, digamos que todos afirman que es una persona que vive fuera de la realidad, o eso es lo que han publicado varios biógrafos y varias personas que le conocen de cerca, ¿no? De hecho, él en marzo de 2006 en televisión pues acabó medio diciendo de que él, de hecho, él dice que él no tenía absolutamente ninguna duda de entrar en la guerra de Irak, decía que eso era exactamente lo correcto, y que de alguna manera Dios apoyaba esa decisión, ¿no? Todo esto viene, pues como digo, de testimonio, por ejemplo, Alistair Campbell, que cuenta que Tony Blair hablaba todos los días como un dios, especialmente durante la guerra de Irak, y que al mismo tiempo luego él, al verse viendo con el tiempo, ¿no? Se vio que no había armas de destrucción masiva, luego se vio el tema de las bajas británicas, etcétera, y la opinión pública británica, estuvo durante mucho tiempo tremendamente enfadada con Tony Blair por, de alguna manera, justificar la invasión de Irak, hacerlo de una manera religiosa, pero además decir que aprecie a los muertos, ¿no? Que es una cosa que hirió muchísimo las sensibilidades de las comunidades cristianas de base británicas, de que él pensara que había hecho lo correcto, que Dios le había pedido la ocupación, pese, como digo, a los muertos, ¿no? Y de alguna manera también otra persona, su biógrafo, que se llama Anthony Seldon, viene a decir que hay una cosa que la mayoría de la gente que conoce a Blair no entiende, y es que
Tony Blair estaba total y absolutamente convencido de que él había sido llamado a hacer el trabajo de Dios, y que esta convicción de Tony Blair era mucho más fuerte que cualquier contratiempo o cualquier obstáculo que pudiera presentarle la realidad. Le presentan un poco como si fuera una especie de Quijote que no ve más allá de su interés personal. Y en el fondo es curioso porque él acabó luego siendo, después de la guerra de Irak, asesor de paz en Oriente Medio, ¿no? Lo cual acaba cerrando un poco el rito de lo que fue la intervención militar en Irak por parte de Tony Blair. Esta música que se nos empuja a terminar, pero aclarar algo de Aznar. También se contaba algo sobre él, ¿no? Pero que me parece que era leyenda urbana, ¿no? Bueno, de Aznar en internet, si buscáis Aznar, elegido de Dios, etcétera, pobrecito, vais a encontrar un montón de páginas web hablando de esto. Pero haciendo justicia, y para eso es también el trabajo de investigador, hay que decir que todo fue una especie de broma que sacó un artículo que había sacado un humorista que se llama José Antonio Pérez, que tenía un blog Mi Mesa Cojea, y que lo que hizo fue insertar o publicar unos fragmentos falsos en lo que habían sido las memorias de Aznar, en las cuales Aznar decía que al salir ileso de un atentado de ETA era porque él había soñado que Dios se le presentaba y que le decía: Aznar, yo te quiero libre porque quiero que lideres a la humanidad, ¿no? Todo aquello era falso. Aznar nunca publicó esto, pero es curioso que bien caló esta idea un poco en las redes sociales y en la cultura un poco de Internet, ¿no? Aclarado queda. Pues hasta aquí hemos tenido un momento de investigación en ese mundo conspiranoico, hablando de algunos líderes que se creen mesías, contando cosas que no se narran en otros programas, en otros medios. Miguel Ángel, gracias. Forma de contacto contigo si te quieren dar datos, insultar, no sé, esas cosas que hacen en la red. Lo que quieran, pues me pueden agregar en Facebook, en Miguel Ángel Ruiz, o si no, entrar en mi página web, que también admiten mensajes. Mi página web se llama deep-politics.com, y aquí, bueno, pues hay material relacionado con estas cosas. Deep Politics, política profunda. Exactamente, Politics. es, digamos, la versión académica de las mal llamadas conspiraciones. Deeppolitics.com, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te espero para la próxima, y te veo por ahí por Cantabria. Disfrutar. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Ecuador te necesita para volver a latir. Entra en rtve.es/ayuda a Ecuador y colabora. ¿Tienes miedo de cerrar los ojos? No tengas miedo de abrirlos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Tras esas conspiraciones de nuestro compañero Miguel Ángel, nos vamos a esa serie mítica Star Wars que sigue arrasando en todo el mundo. Millones de seguidores la veneran y parece que tiene muchas claves que han ido dejando sus creadores. Esta noche vamos a acercarnos a ella de la mano de un experto. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
grado de unión, en su grado de fusión mística con la fuerza, de unión con la idea de Dios, y que anima todas las cosas, pero que solo unos pocos pueden sentir. Y como toda religión que se precie, esta tiene una leyenda, la profecía de que ha de nacer el elegido, el que traiga el equilibrio a la fuerza, y que será concebido sin padre, por voluntad de la fuerza. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. Descrita por el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, la fuerza era un poder metafísico y vinculante, omnipresente, que era el objetivo de las órdenes monásticas de los Jedi y los Sith. Esta noche tenemos con nosotros a un experto para conocer algo más de los secretos de esta fuerza y de los misterios de la saga de la Guerra de las Galaxias. Era el protagonista. En realidad, cuando vimos las primeras películas, pensábamos que el protagonista era el hijo, Luke Skywalker, pero el protagonista era en realidad el malo, ¿no? Que no era tan malo al final de la última de las 3 primeras películas que se vieron en el tiempo. Y aquella película, la verdad es que a los de mi generación, los que vimos siendo niñas, nos impactó porque no existía nada como aquello. Era de pronto algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, que ya pues cuando era menor de edad en aquella época, pues naturalmente era el cine de Disney ya, en fin, bastante complicado, ya no los dibujos animados, aquella serie de películas que hicieron a finales de los 60 que veíamos una y otra vez y que la verdad que decían muy poco. ¿Por qué crees que ha tenido este tremendo éxito en todo el mundo esto de la Guerra de las Galaxias y que ha conectado con gente de todos los países, de todas las condiciones, de todas las mentalidades? Bueno, porque es una historia muy bien hecha. La historia que hace George Lucas, es decir, los 6 episodios, han enganchado, te enganchan de una manera bastante importante a grandes generaciones y eso es lo que la llevó más allá de las pantallas. Es decir, si la gente ha desbordado los cines ahora, no ha sido realidad por los propios méritos de la película, ha sido por todo el universo que se han creado durante casi 40 años, que han ido sumándose gente a esta historia que forma parte muy bien de la cultura popular actual, y es porque de alguna manera tú te identificabas con esa cultura, con los elementos que estabas viendo en una película que en realidad, bueno, estaba fuera de este mundo, pero que lo que veía era muy familiar, no visualmente, sino además temáticamente, que era lo importante. Aparte de esa impresión que te causó a ti, como a mí seguramente, ver esas naves en la pantalla y esos efectos que nunca habíamos visto hasta entonces, ese resurgir del espíritu, yo creo, ha sido una de las causas quizá que haya hecho que el éxito sea tan fulgurante y en todo el mundo. Porque sí, hablaba de cosas del espíritu que no se habían hablado en muchas otras películas, ¿verdad? Sí, no, o sea, se habían abandonado. Era un lenguaje un poco distinto a lo que era el New Hollywood de la época o el cine de autor, ¿no? A esta orilla del Atlántico, y un poco lo que hace es recoger una historia que tiene un sustrato de arquetipos de personajes
y de elementos míticos o mitológicos que en realidad están más allá de lo que es el relativismo o la materia, es decir, van a una serie de cuestiones genéricas de problemas de la humanidad que están ahí, que van latiendo en la película, que además te van entrando sin que te des cuenta. Además la película no tiene esa condición de moralina que a veces se dice normalmente de forma tonta, ¿no? Es algo que te va planteando, te va dejando incógnita. Naturalmente al final siempre triunfa el bien, ¿no? Pero de aquella manera que va planteando una serie de incógnitas que son lo que te atraen. Y esa especie de mensaje, pues de alguna manera había desaparecido del cine. Estaba preocupado en dramas urbanos, o a veces lo que decía yo, Lucas, de hay que ver lo mal que lo hemos hecho, lo mal que está el mundo, cómo lo hemos destrozado, esta especie de culpa permanente que algunas películas transmitían entonces y siguen transmitiendo, ¿no? Y esto lo planteaba de otra manera. Yo creo que eso es lo que de verdad, ese mensaje es lo que de verdad te atrae, aparte de los personajes que estaban muy bien realizados y te van contando cada uno es un tipo y en ese tipo te sientes identificado, cada uno se identifica con uno. Esto me parece que es lo importante. Sí, algunos que se identifican con Chihuahua y con esos seres tan raros que salían en la película. Dime una cosa, George Lucas, el padre, ¿qué vivió? ¿Qué le había pasado? En algún sitio he leído o he escuchado que había tenido fenómenos extraños o experiencias para poder sacar toda esa saga de imaginación de dentro. Bueno, sí, él a veces achaca un poco al cambio de su vida. Ya sabes, todo el mundo sabe que lo que le gustaba, bueno, es algo común a su generación, eran los coches, ¿no? Estas competiciones de coches no legales que veíamos, que se han visto en muchas películas americanas, y que tuvo un accidente gravísimo, estuvo al borde de la muerte, y un poco eso que le cambió lo ha contado muchas veces, o sea, le cambió su forma de ver las cosas y luego en el lenguaje de lo que él quería transmitir, y de alguna manera él recoge todo ese mundo que él era muy aficionado, es muy aficionado a la literatura de ciencia ficción norteamericana, que es la ciencia ficción más importante en el ámbito literario, y la leía desde muy joven. Y de pronto todo eso acabó formando, ¿no?, en su mente, después de diversos, hasta que salió La Guerra de las Galaxias. Era algo así como si uno sigue un poco la ciencia ficción norteamericana, pues casi todo estaba ahí. En cada sitio había una cosa que luego logra juntar y le sale también que sale este producto, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que más le influye. Luego era un hombre muy preocupado, de hecho, o es muy preocupado por la cuestión de las preguntas sobre la naturaleza humana, y luego también una vertiente política, ¿no? Sobre la espiritualidad humana, ¿dónde está la espiritualidad? Y él busca un concepto, ese concepto que todo el mundo conoce ahora, que es la fuerza, ¿no?, en el cual uno pudiera de alguna manera encontrar parte del sistema de creencias que tiene. Por eso tiene la facultad de que si la vemos los occidentales, que somos de tradición cristiana, la vemos de una manera, la comprendemos, pero si alguien del sureste asiático, del Japón la ve, o de la propia India, pues también asimila una serie de componentes. Y si alguien, en fin, de la África negra, de otra serie de creencias de tipo mistérico, pues resulta que también se encuentra una identificación con ese planteamiento. Y en ese sentido es fundamental, lo dice muchas veces. Yo quería reflejar que hay una serie de cosas que están ahí, ¿no? No hay que dañar al otro, no hay que dañar la naturaleza, hay un bien y hay un mal, y esos conceptos son los que un poco conforman eso que es la fuerza, ¿no? La fuerza que tanto dice. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche, con la ayuda de Francisco Torres, entrando un poco en algunas claves, seguiremos haciéndolo, de la Guerra de las Galaxias. Hay mucho de religión y de creencias en esa película, ¿verdad? Tú lo has avanzado un poco, hay budismo zen, hay historias cristianas, de todo tipo de religiones, se ha hecho ahí un batiburrillo, y por eso quizá conecta con todo el mundo, ¿no? Esa es una de las claves quizá de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que sí, que esa es una clave fundamental por la cual la hacemos próxima, es decir, tiene una serie de elementos de filosofía, estaba muy de moda. George Lucas pertenece a la época en que, yo lo voy a poner, los oyentes de más edad lo sabrán, nosotros estábamos viendo cuando aquella película de Kung Fu, ¿no?, donde había un maestro que enseñaba David cuando Carradine, era pequeño, ¿verdad? Sí. El pequeño de David Carradine, que estaba muy de moda también en los Estados Unidos, que pone esa moda, ¿no?, ya en televisión, que la sigue todo el mundo, esa moda del interés por esa especie de cultura, pensamiento
oriental. George Lucas pertenece a esa época, pero medianamente a la época de la New Age y todas estas cosas, y él tiene una fundamentación religiosa de carácter metodista, típica norteamericana, y todo eso es lo que junta, ¿no? Esos elementos que son dispares, y busca aquello que es común. Entonces, esos elementos comunes son los que nos hacen que sea próxima, que nosotros entendamos muy bien ese mensaje, que de otra manera no sería comprensible. Acabaría viendo uno un muñeco que dice ser una especie de maestro y cosas semejantes que no le causarían sensación. Le parecería todo un artificio de cartón piedra. Esa es la diferencia de la Guerra de las Galaxias como película, segundo como narración, porque una gran narración con respecto a un montón de cintas que se han producido desde 1977 hasta hoy. Que ese argumento, que a veces pueda parecer tonto, que tiene una simiente espiritual, pues naturalmente tiene dosis de verdad, y entonces no nos parece cartón piedra. Es decir, ahí está quien se lo cree y lo sigue, ¿no? Ya. No tenemos mucho tiempo hoy, pero todavía quiero tocar algunos otros aspectos. Volveremos al tema porque es muy profundo. Los maestros Jedi. Hay una semejanza entre los guerreros antiguos, como la gente nuestra que anduvo por ahí, samuráis, ¿verdad? Hay todo un código ahí que ha también mezclado un montón de tradiciones. Templarios, no me salía el nombre. Sí, la verdad es que tarda en conformar en el relato lo que son los Jedi, los caballeros. Cuando uno lo tiene completo, porque lo que resulta muy bien de las películas es cómo ha logrado engarzarlas las 6 películas que forman la historia. Son los caballeros que no es que posean la fuerza, sino que son al mismo tiempo una especie de filósofos sabios que recapacitan sobre ella, que son al mismo tiempo la última garantía de la paz. No son un ejército, no hacen la guerra, sino que preservan la paz. Y entonces recogen un poco, por un lado, lo que es la leyenda de los caballeros artúricos, que sería la parte occidental, la parte nuestra, y por otro lado, lo que son los samuráis, que en el fondo, la historia de los samuráis viene a ser muy similar a lo de los caballeros del rey Arturo. Los códigos del Bushido, en realidad, que son relativamente recientes, tienen mucho que ver con los propios caballeros medievales, en el sentido romántico de exhortaciones que se escribían en el siglo XIX. Y un poco eso es lo que él recoge en esos caballeros que tenemos ahí, limpios, puros, castos, etcétera, etcétera, que van a defender siempre bien al oprimido, al débil. Eso es lo que él quiere transmitir en ese código que se nos va descifrando película a película a lo largo del tiempo, y que transmite una serie de valores que son asumibles desde cualquier concepción ideológica. Y eso me parece que uno de los grandes asientos de las películas, ¿no? Últimas preguntas. Hay quien dice que hay una gran semejanza entre Luke Skywalker y la vida de Jesús. Un individuo que nace sin una madre conocida, elegido. Es cierto también que mezcla estos toques místicos, espirituales, Lucas, en esta historia. Sí, hay, bueno, es Anakin el que no Luke Skywalker. Luke Skywalker han habido muchas, quiero decir, todos los que han ido trabajando de cuánto se van encontrando, ¿no?, con paralelismos. Dicen que, bueno, hay un paralelismo con Jesús porque es el que necesita ser guiado. Hay otros que dicen, no, mire usted, resulta que el paralelismo de Anakin es realmente con la Biblia porque nace sin saber cuál es su origen. Es que si en realidad luego tenemos a Caín y Abel, bueno, todas estas cosas entran dentro de la interpretación, ¿no? Es decir, lo que crea es ese tipo de héroe arquetípico que está, de alguna manera, que sigue un camino de iniciación, de aprendizaje, que es lo que él trata de reflejar. Luego le trata de un poder místico, porque la fuerza en el fondo es un poder místico, un poder que lo recogen además de toda la producción, de toda la fuerza que emanan los seres vivos, y esta especie de elemento de naturaleza que tienen las películas. Entonces va enlazando un poco, tiene trocitos de la Biblia, trocitos de Jicamé, trocitos del Ramayana, todo eso lo va juntando y le salen esos personajes que no son tan conocidos. Y ese es el éxito de la película, y eso es muy difícil de hacer. Porque si fuera fácil hubiéramos tenido muchas guerras de la galaxia desde 1977, y no ha sido así. Decías que uno de tus personajes favoritos era Darth Vader, y parece un poco también la reencarnación de la figura del ángel caído. Utiliza la fuerza, pero lo utiliza para su propio interés y para construir otro mundo diferente de el desarrollo bueno de los seres humanos, ¿no? ¿Sería Lucifer, Luzbel en este caso? Sí, yo creo que la historia de Anakin Skywalker, que es el personaje que Darth Vader luego un poco recoge muy bien esa historia del ángel caído. Es el ángel bello, el ángel que está por la profecía, que de pronto, incluso cuando escogió al artista, al actor que ha sido
tan criticado otra vez al niño y luego a Hayden Christensen. Es decir, refleja muy bien anímicamente ese personaje, ¿no? Un poco inmaculado, bello, perfecto, que de pronto se transforma, queda sepultado en ese ataúd vivo que es la armadura de Darth Vader, y finalmente tiene ese espacio de redención, ¿no? Ha caído hasta el infierno, pero a diferencia del es capaz de salir del infierno para retornar un poco. Ese es el ciclo que nos presenta, porque él juega con dos conceptos básicos que son la oscuridad y la luz, lo luminoso y lo oscuro, durante toda la historia, y que son mistéricos, ¿no? Porque en el fondo Star Wars está antes de las religiones, está en el momento mistérico. Antes no hay una religión exactamente en las películas, ese fondo mistérico, y está ese anagrama de la redención que naturalmente casa muy bien con la imagen de Lucifer, ¿no? Del ángel bello, el ángel caído, solo que aquí naturalmente es capaz de salir del infierno o de la redención. Claro, en ese sentido también es casi una resurrección, y de algún modo vuelve a enlazar con los temas de la Biblia, etcétera. La Guerra de las Galaxias, seguiremos hablando de todo ello en 30 segundos. Francisco, enseñanza, ¿qué has sacado tú de la Guerra de las Galaxias? Aparte de ese gozo, de esas imágenes y de esas historias, ¿algo que te haya ayudado? Bueno, sí, porque en realidad es un gran planteamiento moral lo que hace, y de alguna manera son esos valores que te hacen, ¿no?, que te inspiran a que al final, ahora que todo el mundo está acostumbrado a estas películas distópicas donde todo va a ser terrible, incluso los Juegos del Hambre y estas cosas, la Guerra de las Galaxias te acaba poniendo en un tono optimista, ¿no?, de que al final, por mal que estén las cosas, si se sigue el camino correcto, las cosas se acaban solucionando. Yo creo que ese planteamiento optimista de George Lucas frente a lo que es lo distópico, que ha sido lo predominante en parte de la literatura y del cine hasta hoy mismo, en muchas películas de este tipo, yo creo que eso es lo fundamental de la Guerra de Galaxias, y por eso atrae, porque es lo contrario a lo que vemos usualmente. Bien, gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web? Sí, bueno, hay incluso hasta del libro, hay una página de Facebook que se llama Enseñarte, podría ser el título del libro, donde pueden estar, y otra con mi nombre, naturalmente. Enseñarte podría, de Francisco Torres. Gracias, que la fuerza te acompañe. Igualmente. Nos vemos prontito, hasta pronto. Gracias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En nuestros días, lo único que queda en pie del antiguo pueblo de Polvoranca son las ruinas de la iglesia de San Pedro Apóstol. Los restos de este templo aún se mantienen en pie a duras penas en lo que es un inmenso parque público dentro del término municipal de Leganés, en la Comunidad de Madrid. Un espacio recreativo utilizado por muchísimas personas que desconocen en su inmensa mayoría la historia del despoblado de Polvoranca, marcada por las epidemias que sufrieron sus antiguos pobladores, las leyendas olvidadas de tesoros ocultos y fenómenos paranormales. Tenemos muy pocos datos históricos acerca del nacimiento del casi desaparecido pueblo de Polvoranca, si bien en la zona que ocupaba se han descubierto una serie de yacimientos arqueológicos que apuntan a que el lugar, un pequeño altozano libre de árboles, fue ocupado por el ser humano desde muy antiguo. Es posible que ese gusto del hombre por aquel lugar fuera lo que con el tiempo originara el nacimiento de Polvoranca, aunque todavía hoy son meras hipótesis, ya que los investigadores que han buceado en la historia de esta perdida villa apuntan a la Edad Media como el momento en el que echó a andar la historia de Polvoranca. Sea como fuere, las lagunas que se encuentran en la zona, así como los abundantes pastos, lo convirtieron en un pueblo pujante, siendo famoso en su entorno por la crianza de ganado, teniendo también una gran importancia la agricultura. Ya en el siglo XVI, Polvoranca fue vendida por su señor, el conde de Orgaz, al licenciado de León y a su mujer Ana de Osorio, que siguieron gobernando el lugar y a sus habitantes bajo los cánones del feudalismo. Estos nuevos propietarios fueron los que transformaron el primitivo templo religioso con el que contaba Polvoranca en una flamante iglesia bajo la advocación de San Pedro Apóstol.
Un impresionante edificio de estilo barroco que, pese al abandono, resiste el paso del tiempo. Sus muros agrietados son lo que nos dan cuenta hoy de que allí existió un pueblo. Bajo las desaparecidas bóvedas de la iglesia, los antiguos moradores del lugar, a buen seguro, elevaron sus plegarias en busca de protección y consuelo en los momentos más funestos para el pueblo. Y es que a lo largo de los siglos, los habitantes de Polvoranca sufrieron el azote de epidemias como la peste y enfermedades derivadas de una abundante presencia de mosquitos debido a la existencia de varias lagunas en la zona. Unos terribles acontecimientos que dieron la fama de lugar maldito a Polvoranca, cuya población fue poco a poco abandonando sus casas, marchándose a vivir a villas cercanas como Fuenlabrada o Leganés, cuyo origen precisamente se encuentra en la propia Polvoranca. Ese lento pero constante despoblamiento fue dejando sin vida al desafortunado pueblo. Aún así, del periodo de la Guerra Civil, nos ha llegado una leyenda que nos cuenta que algunos habitantes de Fuenlabrada escondieron bajo los cimientos de la iglesia un tesoro consistente en cientos de monedas de plata, con la esperanza de evitar que les fueran robadas durante el conflicto bélico. Una historia que, a buen seguro, conoció la última persona que habitó Polvoranca, de la que tenemos noticias gracias a una crónica publicada en el año 1957 en el diario ABC. Aquella mujer que se resistió a dejar Polvoranca ya no pudo ser enterrada en la iglesia de San Pedro Apóstol, que unos años antes de salir publicada la crónica en el ABC, había sufrido el derrumbamiento de uno de sus muros, dejando al descubierto una serie de esqueletos pertenecientes a personajes de alto linaje, ya que aún portaban espuelas de oro y otros ricos ornamentos. Y no son los únicos restos humanos encontrados en la decrépita iglesia. En el año 2005, durante unos sondeos realizados por el Ayuntamiento de Leganés, con el objetivo de comprobar el estado de sus cimientos, aparecieron más osarios humanos. Unos testimonios funerarios que hicieron de nuevo aparecer en los medios de comunicación a Polvoranca, como si de un último exceptor se tratara, antes de que la iglesia de San Pedro Apóstol termine por caerse definitivamente. Aunque antes de que eso suceda, que ocurrirá si nada lo remedia, son muchas las personas amantes de lo paranormal que se internan peligrosamente dentro de las ruinas de la iglesia de Polvoranca. En internet podemos ver vídeos en los que se escuchan extrañas voces y ruidos en la oscuridad de la noche, como si fueran ecos de un pasado que se resiste a desaparecer y afloran cuando se va en su busca. También en la red podemos leer testimonios que aseguran que allí en el malogrado templo se han realizado ritos satánicos por personas seguidoras de lo maléfico, atraídas por el fácil acceso a lo que fue un día un recinto religioso cristiano, sucesos que forman parte ya de la historia más oscura y tenebrosa de Polvoranca. Terminamos por hoy, volvemos en 7 días. Hay muchos misterios para seguir tratando y el Espacio en Blanco, es el mejor lugar para hacerlo y aquí os esperamos. Ha sido un placer estar juntos, feliz semana, disfrutar de ella mientras llega nuestra siguiente cita y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poco de nuestra mejor música, pasarlo bien, nos encontramos en el Espacio en Blanco, cuidaros.